Well, unless you are a visitor here with us Si for the eres first time, visitante por primera you vez, know that we find tú ourselves vas a here at saber Believers que Fellowship in a time nos of encontramos aquí en transition. Believers Fellowship en And in the un Lord's tiempo de providence, transición. I'm the one who now has the privilege to Mirando, stand up here and tenemos el bring privilegio de God's estar word to aquí y you. traer la palabra de each Dios hacia week. ti todas las For semanas. those who've been here even longer, Y para you know los que that han estado Pastor aquí varios Blakey tiempo, announced that he Pastor would be Blakey going to serve the Lord anunció in que él iba a California, servir and al Señor at en that time, he California, had been y en ese preaching tiempo through él ha the estado book of predicando Hebrews, del verse libro de by Hebreos, verse. versículo He por preached all the versículo, way until the end y of chapter predicó 7, hasta el and final then del capítulo 7 stopped y so that paró he could bring some para parting poder messages traer of unos wisdom, mensajes de despedida church that he y loves and sabiduría served para for la iglesia 24 que years. ama y que 5 months sirvió por later, he 24 passed the años. baton, on to me. Algunas semanas For all después you track me dio stars el out there, batón you a get to mí you, and the baton is y passed to you. cuando se pasa Run as hacia fast ti, as you can. tú corres lo más The rápido que one who puedas gave you the ability to run. And so para we intend here el at que te Believers dio la Fellowship habilidad to do de correr. just that. Y aquí en But we Believers don't run Fellowship without tenemos la intención de purpose, hacer right? eso, And so as I pero thought no about what I corremos sin would propósito, y preach, mientras at the beginning, pensaba lo que iba a preach at this predicar church, al Christ principio Church, I aquí, decided that la it would iglesia be de best Cristo, que to sería pick back mejor up where Pastor para Blakey levantar donde left Pastor off. Blakey dejó, So just to assure everyone that although the y voice para has changed, asegurarles que it's aunque not la quite voz as ha deep, cambiado y no es tan that, our gruesa, commitment to Christ is que just as nuestro deep. compromiso So if you a would Dios take sí your Bible es and open up to profundo. Hebrews Entonces, si chapter por favor 8, abran sus Biblias a Hebreos we're gonna keep capítulo on 8 going. y vamos a We're gonna read seguir verses 1 through de 5. So as you versículos get there, 1 if you would, al please 5. stand for the reading of God's Cuando word. llegues ahí, si por favor te pones de pie para leer la palabra de Dios. The text reads, El texto lee: "Now the point in ahora what we are bien, saying el punto is this, principal de lo que we venimos have diciendo such a high es que priest, tenemos tal one who sumo is seated sacerdote, at the right el cual se hand of sentó the a la throne diestra of the del trono de la majesty in heaven, majestad en los a cielos, minister in the holy places, ministro del in the santuario true y de tent that aquel the Lord verdadero set up, not tabernáculo man. que levantó el For every Señor y high no el priest hombre, is appointed porque to todo offer sumo gifts sacerdote and está constituido sacrifices. para presentar Thus it is ofrendas y necessary sacrificios, for this por lo priest cual es also to necesario have que something también to ese offer. tenga algo que ofrecer. Now, if he were on Así earth, que, si he would not estuviese be a sobre la priest at tierra, all, ni since siquiera there are sería priests who offer sacerdote, gifts habiendo according aún to the law. sacerdotes que They serve presentan a copy, las a ofrendas shadow según of la ley, heavenly things. los cuales For when sirven a Moses lo was que es about to erect the figura y tent, he was sombra de las instructed by cosas God, celestiales, saying, como se le "See that you advirtió a make Moisés cuando iba a everything according to dirigir the el pattern tabernáculo, that was diciéndole: shown you on the mira, mountain." haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. If you Pueden would bow tomar with su me as we lugar. ask the Lord's blessing on this Vamos service. a pedirle la bendición del Señor Father, we sobre are ese here this servicio. morning to praise Padre, you, estamos to aquí en honor esta you, to mañana para glorify you, alabarte, for you para are worthy of glorificarte, all these things. porque tú eres Father, digno as de we todo. sit under your holy Mientras word, I pray sentamos that the bajo Holy tu Spirit palabra would take santa, it, oro que use el it in our Espíritu Santo lives la to tome conform us y more la to use the en nuestras image of vidas your para Son. conformarnos Lord, take it más and a use it to save la those imagen who de do not yet know Cristo your Son and the forgiveness that he offers. y que nos la dio Lord, as cuando no always, we are conocíamos a greatly Cristo, dependent upon it, pero your nos la help dices para for all of conocerlo. these things. Necesitamos tu So, Lord, ayuda it is para our todas estas desire to cosas. please Señor, you. es nuestro deseo de agradarte esta mañana. Ayúdanos con este deseo en el nombre de Cristo. Amén. Well, the Bible records La that God Biblia made everything out of dice nothing que in just Dios 6 creó days. todo de nada en After 6 this, he días. stepped Después back, de and esto, according to Genesis Él se 1:31, tomó un paso atrás says y that en he saw Génesis everything that 1:31 he y had Dios made, vio todo lo que había and hecho behold, y he it aquí was que era very bueno good. en gran Now, manera. all of us have done this sort of Y todos thing. hemos We've hecho worked on esas our home cosas, hemos projects, trabajado en do-it-yourself proyectos del projects, hogar and at the y end of our proyectos, y project, después we've del taken final a del step proyecto back hemos in order tomado to un take paso in atrás everything that we have para done, ver all the todo lo work que that we hemos put hecho, in, todo el trabajo que look it over. hicimos para mirarlo. And upon the completion of Y después this, de, and taking it all in, what we find de completar is not todo that we've esto, reached no que perfection, hemos llegado a la but that perfección, really what we're doing is seeing if pero we lo can que estamos live haciendo with all the es que little si podemos imperfections vivir con that todas we las see. imperfecciones que But you see, when podemos God ver. stepped back Pero cuando upon the Dios creation tomó un of paso hacia atrás de everything, la creación de he saw todo, perfection. Él vio He saw perfección. everything, and behold, the text Él vio says todo, dijo it el texto, was very good. bueno en gran Yet manera. today, Pero you hoy, and I all know tú y yo sabemos that our world is not good. que nuestro mundo no es Because, as you know, perfecto. sin entered in back in Genesis Porque chapter como tú 3 sabes, el and pecado corrupted entró en God's Génesis perfect capítulo 3 creation. y corrompió el plan de creación de Dios. En 3 capítulos después, vemos otra vez Dios viendo a su creación, tomando un paso atrás para mirarlo todo, y que vio Jesús en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres
hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón
de ellos era de continuo solamente el mal. 6 versículos después, Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, en otras palabras, no Dios pudo tomar un paso hacia atrás, mirar su creación y mira, eso está muy gran bueno. Y ahora con sus ojos perfectos, Él ve la maldad, corrupción y destrucción y el caos en la tierra. Todo ha sido corrompido. Y Satanás entró el mundo y como Dios prometió, trajo muerte. Y todo eso continúa hoy, pero no solamente afuera de nosotros, pero también adentro de nosotros. Cuando lo dice en Marcos 7, la condición en nuestro corazón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Pero estas cosas, de tan devastadoras que son, no es la consecuencia última de nuestro pecado. Porque el momento que entró el pecado, se abrió un gran abismo entre el hombre y Dios. Pero nunca después van a poder tener convivencia con Dios. Tu iniquidad ha hecho una separación entre ti y Dios. Y ese es el gran problema del hombre. Nuestro pecado nos ha separado de nuestro Creador. En el Antiguo Testamento, Dios respondió este problema haciendo un programa complejo, un sistema de sacrificios que iban a simbolizar el perdón que el hombre necesitaba. Ese sistema fue dado a Moisés en el monte Sinaí. Era complejo, era detallado, era preciso y era muy íntrico. Y este sistema se tenía que hacer un sacerdocio, de construir un tabernáculo, un templo. Y el tabernáculo tenía de un atrio y un lugar santo y un lugar santísimo. Tenía un velo, un arca del pacto, un altar de bronce, muchas ofrendas que se iban a traer a estos sacerdotes, de una ofrenda de pecado, de paz, de holocausto, y todo se significaba de toros, de cabras, de palomas, todo. Y ese era un día de atonar. Y era estado para el sumo sacerdote, para tenerlo, y sacerdotes. Y habían días santos, habían festivales, había Pascua, había una gran fiesta de la Pascua. Y aquí los panes sin levadura, hubo fiesta de las primeras trompetas, y los tabernáculos y hubo Pentecostés. Y era un sistema preciso, complejo, íntrico este sistema, pero fuera de todo eso, había una cosa que fallaba. Tenía cero poder de perdonar pecados. Tenía cero poder de perdonar los pecados. No podía solucionar el problema de la separación del hombre y Dios. Pero toda parte era una foto, una sombra de lo que se necesitaba. Todo el sistema levítico veía adelante de la aparición de Jesucristo, porque Él es el cumplimiento de todo. Estoy aquí esta mañana para decirle que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, que Él hizo un sacrificio perfecto para todo nuestro pecado. Él solo proveyó el perdón y perfectamente satisfació la ira de Dios, que era justamente apuntado a cada persona que ha vivido en este mundo. Él solo perfectamente reconcilió a los pecadores a Dios, porque Jesús lo pagó todo. Y como resultado de esto, estoy aquí para decirte que esta separación que existe entre todo hombre y Dios
ya no tiene que existir. Jesús hizo un camino. En Hebreos 4:16 puede decir y dice esto, que ahora tenemos que, por lo que hizo Cristo, acerquémonos al trono de gracia. No hay un abismo, pero que lleguemos al trono de la gracia confiadamente o con valentía para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Había un gran abismo entre nosotros y Dios, pero ahora podemos venir. Pero no solo eso, pero venimos con confianza, con valentía y no tener que sentir vergüenza por lo que Cristo ha hecho. Y el libro de Hebreos viene y trae estas verdades que hemos estado hablando. Quiere proclamar que Jesucristo es más superior a cualquier sistema que dice tener poder sobre el pecado. Pero es el único, no solamente el superior, pero es el único que lo puede hacer. Ni están en la misma categoría. Jesús es superior. Y a través de la historia ha habido muchos sumos sacerdotes que han servido en el templo, pero Jesucristo es el único máximo, perfecto sumo sacerdote. Del sacerdocio de Jesucristo es un gran lema en Hebreos. Y yo sé que muchos no conocemos este lema, como no lo pensamos de Cristo en su ministerio de sacerdote. Nosotros como americanos necesitamos un sacerdote que nos represente, pero esto es exactamente lo que el libro de Hebreos proclama. Y habla y lo dice. Si voltamos a Hebreos 2, capítulo 2, y aquí leemos en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora en Hebreos 7, versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, en el libro de Hebreos, el énfasis del Espíritu Santo es de esta verdad central, que Jesucristo es un superior de sumo sacerdocio, de traernos a compañerismo con Jesús. Y nos encontramos en el medio del libro y un gran lugar para levantarnos. Lo que vemos aquí es un resumen del autor que dice el versículo 1. Que ahora el punto de lo que hablamos es
tenemos un gran sumo sacerdote. Es la palabra del autor hablando y decía, esa es la idea, ese es de lo que estamos hablando. So, aquí al principio el autor dice que nos trae el argumento principal del libro. Jesús es su sacerdote superior. No estamos familiar. ¿Por qué es superior? ¿Qué lo califica para traer al frente de Dios y representarnos? ¿Cómo lo hizo Él? ¿Qué es lo que hizo Él? Y el texto responde a esas preguntas. Entonces tenemos tres aspectos del sacerdocio de Jesús, de qué son, y tu perfecto sumo sacerdote, lo primero que quiero que veas es la superioridad de su asiento. La superioridad de su asiento. Tenemos un gran sumo sacerdote que está a la mano derecha del trono de majestad en el cielo. Yo sé que muchos de ustedes, como Nick y yo, tenemos el gozo de tener niños pequeños en nuestra casa. Y una de las partes mejores es a la noche cuando los llevas a la cama, puedes hablar con ellos un poquito y luego tienen unas preguntas teológicas porque se quieren quedar más tarde. Y una de esas preguntas que me hacen es, ¿a dónde está Jesús ahorita? ¿A dónde está Jesús? Es buena pregunta. Esa es una pregunta que los adultos no piensan, pero los niños quieren saber, ¿a dónde está Jesús? Tenemos la respuesta aquí. Ahorita, en este momento, Jesús está sentado a la mano derecha del Padre. Ahorita, sentado a la mano derecha del trono de majestad, dice en el cielo. Ahí es donde está Jesús. ¿Y qué significado tiene eso? ¿Por qué importa esto? Porque es el argumento de su superioridad. No es cualquier silla. No es una silla donde tú te encuentras ahorita. Tú te hubieras podido sentar en cualquier silla de esas y nada hubiera sido diferente. Pero esta silla dice algo de Jesús. Ese asiento dice algo tremendo de Jesús. Habla de Jesús y su perfección sin pecado. Que dice eso, que está sentado al pie de Dios, a la derecha del Padre, que es santo, que es perfecto y sin pecado. Está sentado ahí. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Pero mira lo que no dice. No dice que es separado de Dios, porque es tan cerca que puede llegar a Dios, que alguien puede llegar, porque es santo, inocente, sin mancha. Desde el principio de tiempo, billones de personas han pasado por la tierra, pero ninguno ha tenido ese ser digno de sentarse, nomás uno, Jesucristo, el justo, porque es como el texto dice, sin pecado, perfecto, Él solo sin pecado. Pero más de esto, este asiento dice de Cristo y su exaltación. Él es exaltado. Hebreos 7:26 dice, y hecho más sublime que los cielos. Él está sentado a la mano derecha del trono de majestad en el cielo. Y tú puedes leer en tu Biblia ahí que dice majestad. Está en mayúscula. Es un término que se usa específico a Dios, de su grandeza.
his majesty. de su gran medida, su There's a majestad. majesty to every king that has En ever walked una upon the majestad earth, but a todos he reyes is que han estado en one el who mundo. is the Pero majestic Él es el one. que es In other majestad. words, to sit in such a seat next Dice to him que para sentarse requires en un an tan asiento exaltation se requiere una beyond exaltación any man más has ever allá de cualquier hombre o achieved. va a... Now, throughout history, there have been a countless tener. numbers of men and women. Hay muchos hombres y mujeres durante la historia que han tenido títulos de exaltación. Han habido ministros de gobierno, presidentes, reyes y reyes, dictadores, faraones, cesares, sultanos. Han muchos papas, rabis, dalilamas, líderes religiosos, profetas, chamans, imams, generales, admirales, capitanes, coroneles, mayores y oficiales. Han sido presidentes, líderes de finanzas y cual otros quieras poner ahí, salas de fama, estrellas de Hollywood, presidentes, y también ha habido los bullies, pero todos se ponen en un lugar de exaltación. Y podemos seguir. No hay final al número de títulos que nos ponemos. Pero me imagino que esos individuales tan exaltados como estaban aquí en la tierra no llegarán al lugar de Jesús. Van a pagar y pagaron muy buen dinero para unos asientos así exactamente como yo lo quería. Si vas a Los Ángeles, California, que se sentaban encima de montañas, porque tienen mucho dinero y miran abajo hacia las personas y las naciones donde liden, pero ningún hombre ha ocupado un lugar tan alto y tan exaltado como el que nuestro Salvador ahora se sienta. De una posición alta, estos reyes de los miran hacia sus países, pero Cristo Jesús mira sobre la totalidad del universo. Él que creó. En comparación, estos hombres no son más que un hombre exaltado liderando en el mundo. Jesús se sienta en el asiento a la derecha del Padre. Si estos gran reyes, de alguna manera que tuvieran una oportunidad de sentarte en ese asiento, ven, siéntate. El momento en que se sentaran sobre ese, serían destruidos. Hubieran sido completamente destruidos. ¿Por qué? No están sin pecado. Están manchados, llenos de... Ningún hombre puede mirar sobre mí y vivir, excepto nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Él se sienta ahí y no tiene culpa y está completamente confortable sentando al pie de Dios Padre. Y eso es una verdad grandísima que tenemos. Habla de la exaltación del que adoramos. Él está ahí ahorita y sentado ahí. Y una más para decir ese asiento. Ese asiento también se habla de Jesús y su trabajo completado, que Él está sentado, y debe de sorprendernos porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento no se sentaban, no había una silla en el sistema levítico, no hablaba de un sumo sacerdote entrando al lugar santísimo y sentarse, eso sería blasfemia. Lo que hacían es, le ponían una piola para sacarlo por si caía muerto. No te sientas en un lugar de esos. Pero, claro, nunca tuvieron un sacrificio perfecto. Trataron. Ninguno de sus sacrificios iba a asegurar quitando los pecados de las personas que representaban. Todo lo que hizo era un símbolo temporario de cubrimiento. No podían descansar porque otra vez y otra vez tenían que marcar y hacer sus sacrificios otra vez y otra vez. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras año, centenario tras centenario. Tenían que ir al templo a hacer el sacrificio en lugar de sus personas. No uno solo de ellos
y pudo haberse sentado. Ninguno, no podían sentar y descansar. Hebrews chapter 8. Pero Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice esto. Nosotros tenemos un tal sumo We sacerdote. have one. Tenemos uno He sacrificed. que ha hecho el sacrificio y que ahora puede sentarse, no solamente un símbolo del lugar santísimo, pero en el lugar santísimo verdadero. Entendieron que Jesús ahora sienta porque Él dio el sacrificio perfecto para pecado, porque ahora ya no hay más sacrificio para hacer, no hay más trabajo para hacer. Para la cruz, Jesucristo murió, consumado es, completamente, perfectamente terminado, porque lo fue. Él lo pagó todo. Y ahora, ¿sabes qué? Cuando Jesús asciende al Padre, ¿qué crees que dijo en Hechos 2:35? Siéntate a mi diestra, dice el Padre a Jesús, satisfecho, completamente terminado, ya no más trabajo para hacer. Puedes descansar y las personas pueden descansar. Y esa es gran noticia, porque Él está sentado, tú te puedes sentar. Porque Él descansa, tú vas a poder descansar en el trabajo que Jesús ha cumplido. No hay más trabajo para tú hacer, no más rituales o sacrificios para que tú hagas, no cantidad de oración o reglas que tú seguís. Nada más la sangre de Jesucristo te va a ser aceptable delante de Dios. Y si has confiado en Cristo y arrepentido de tu pecado, es terminado. Ya se acabó. No hay más que puedas hacer en el futuro. Puedes cancelar eso. Él lo pagó todo. Y esas son buenas nuevas. ¿Eso no son buenas nuevas? Ese es el versículo 1. Tenemos 4 versículos más. Déjame darte otra razón. A ver la superioridad de su santuario. La superioridad de su santuario, versículo 2. Fue ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí el autor dice el argumento más. En el versículo 2 podemos ver que Jesús no ministra como un sumo sacerdote en un santuario que ha hecho por manos humanas, sino por la mano de Dios. Un tabernáculo verdadero. Y aquí dice que no es el templo en Jerusalén donde Jesús ministra, donde todos los otros sacerdotes hacían su trabajo. Un templo que ya no existe, y cuando existió era nomás una copia y una sombra, porque es lo que dice versículo 5. Aquí la superioridad del sacerdocio de Jesús es revelado por en el lugar donde Él ministra, en este momento, en un lugar santuario, un santuario perfecto, no que fue hecho por hombres, pero por el Señor sí mismo. No todos otros santuarios, todos los templos han sido destruidos o algún día van a ser destruidos o van a estar ahí vacíos de lo que representaban antes. Pero este nunca será así. Es por toda la eternidad será el santuario del cielo. Es el dentro del lugar de trono del Señor. Después de leer de Cristo, de su exaltación, de donde se sienta, eso es exactamente donde el cuarto que lo esperas buscar, encontrar, porque Él tiene que estar en un lugar santo y aquí está. Pero hay un lugar que está fuera del lugar. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está sobre todo, que Él ministra a ti y a mí. También se puede traducir como servidor. El Rey de Reyes es un servidor de servidores. Eso de llevarte, que significa los que están en Jesucristo, que nuestro gran Salvador continúa a tener un ministro presente hacia nosotros, y no es un ministro de redención que ya ha hecho, pero de intercesión a la mano derecha del Padre, porque Jesucristo ahorita está intercediendo por su pueblo para que tú tengas todo lo que necesitas para vivir una vida cristiana.
We have a Es minister asombroso. in the heavenly sanctuary. Tenemos un ministro en el santuario del cielo. Es un lugar santo. In the ESV. Y así está traducido en la He ministers in holy SB. places, Jesús where está en muchos everything, lugares absolutely santos everything is donde completely todo, holy. absolutamente The Father todo is es santo. holy. El Padre es santo. Jesus himself is Jesús holy. es santo. The Spirit is El holy. Espíritu The es santo. angels Los are ángeles holy. son The santos. redeemed are holy. Los redimidos And, son by the way, santos we y know what they are sabemos singing que right ellos now. están They are cantando singing, I ahorita, think están you know, cantando, tú sabes, holy, santo, holy, santo, holy. santo. Because ¿Por qué? it's all holy. Todo es santo. Absolutely every Absolutamente todo es temple santo. in El Jerusalem templo was en polluted. Jerusalén estaba manchado, está lleno de hipocresía. Jesús decía que los que estaban intercambiando el dinero, que ha sido un lugar de ladrones, un negocio. Eso lo enojó porque no debería ser así. Pero no es diferente hoy. Nuestro mundo está lleno de esos templos, de lugares santos, llenos de la vicia y todo pecado que ha sido cubierto de la hipocresía. Y Jesús nunca ministra en esos lugares. Él ministra en lugares perfectos, donde no hay hipocresía, donde no hay incredulidad, donde no hay pecado y donde no hay luz de pecado y donde se ha separado porque Él es santo. Ahora te pregunto, si ese es el lugar que Jesús ministra ahorita para nosotros, ¿qué clase de lugar desea que ese lugar sea? Tú sabes la respuesta. Él desea, está orando por nosotros ahorita, que nosotros seamos santos. Y en 1 Corintios 6, 19, Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sabiendo que Jesucristo, el Espíritu Santo, reside, está en ese santuario, ¿qué clase de santuario cree que nosotros seamos? Él no está intercediendo por nosotros, que está lleno de perfección para mirar en la gente ministrando en cuerpos que están llenos de pecado, en lugares que donde el pecado se trata como algo menor. No. Ahorita, Él está intercediendo por nosotros, de parte de nosotros, para que seamos completamente separados y hechos como Él, para que seamos vasos disponibles en sus manos. Primera de Pedro 1:15 dice, el que te ha llamado es santo, tú también sé santo en todas tus conductas. Porque está escrito, tú serás santo porque yo soy santo. Una de las razones que su palabra se revela tan claro de su santidad y del lugar santo donde Él vive, que Él desea que su pueblo sea santo también como Él. Pero de todas maneras, para la tristeza de todos nosotros, sabemos que no podemos hacer lo más que pongamos y el esfuerzo que hagamos, nunca podremos ser santos. Pero eso también de la superioridad de nuestro gran sumo sacerdote, que también ha hecho un sacrificio superioridad, la superioridad de su sacrificio. Versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Es lo que hacen. Tiene que, por necesidad de ser sacerdote, traer ofrendas y traer sacrificios y tienen que hacer sus ofrendas. Tienen que tener algo y muchas cosas que ofrecer. Pero eso no es con Jesús. Él tenía que hacer una cosa, un sacrificio, y ese sacrificio era el sacrificio de sí mismo. Hebreos 7:27, no tiene necesidad, como esos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Tenían que ofrecer por sus pecados, pero también luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo. They would walk up to the temple to make their Ellos sacrifices. caminaban a los templos para hacer sus sacrificios. Jesús fue a la cruz para sacrificarse a Él mismo una vez. Desperately needed. Un sacrificio que lo necesitábamos, que todo apuntaba el sacrificio que Él hizo y ahora está sentado a la diestra del Padre porque el Padre ha aceptado ese sacrificio perfecto. Tú sé santo porque yo soy santo y Jesús vino para hacerte santo. For all who are his, Y para todos que le pertenecen a Él, tú serás glorificado. promise, Como prometido, una promesa que Él cumplirá. Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es un contraste grande. Jesús, el sacerdote perfecto, hizo un sacrificio. No ofreció la sangre de las cabras y los toros, pero la sangre de sí mismo. Jesús compró, aseguró, obtenió la redención eterna para todos los que se arrepienten y creen en Él. Hebreos 8:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 8:1. Tenemos un gran sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote. Ha hecho esta ofrenda por nosotros. Esta mañana tú te encontraste, estabas aquí, estás cantando como cantas en la iglesia. Vamos por las emociones. A veces nos olvida por qué cantamos. Esto es por qué cantamos. Tenemos un gran sumo sacerdote como este. Por eso cantamos, por eso venimos, por eso le servimos, porque nos amamos el uno al otro, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Pecadores como tú y yo tenemos este sumo sacerdote. Y lo que es interesante en los versículos 4 y 5, es como si el escritor está descalificando a Jesús. Si estuviese sobre la tierra, no siquiera sería sacerdote. Habían aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Lo que está haciendo aquí, nos está diciendo que Jesús serviría en la tierra, no podría ser sacerdote, porque no era de la tribu de los levitas. Y dice, más que todos estos sacerdotes de la tierra nomás servían una copia, una sombra. Es un patrón de que fue mostrado a Moisés en el monte. No significa que hay una estructura literal en el cielo que tenían que copiar, pero las realidades del cielo simbolizaban que eran simbolizados por los tabernáculos en la tierra. Todo el sistema de los sacerdotes era una copia de la cosa verdadera. Jesús es la cosa verdadera. Los sacerdotes servían una copia y sombra que apuntaban a Cristo, porque Jesucristo es lo verdadero, porque Él fue a una cruz verdadera, derramó su sangre verdadera, fue un real sustituto. Él sufrió la ira verdadera de Dios, una ira que tú y yo merecíamos. Él compró, pagó por una redención. Él fue enterrado en una tumba verdadera, fue resucitado en la vida real y ascendió a un cielo verdadero y ahora está sentado en un trono verdadero donde Él ministra de parte de nosotros a los que hemos arrepentido de nuestros pecados y tenemos un sumo sacerdote como Él.
que ha hecho todo y ahora salva. Turn to him. A todos los que voltean a Él, Él los salva. Entonces, déjame preguntarte, ¿te has encontrado en un océano ahogándote y alguien te tira un lazo? ¿Vas a tratar de agarrar la sombra del lazo o el lazo mismo? Si estás en un desierto, todo lo que quieres es te vas por el vaso de agua en el desierto o el dibujo. Todos sabemos qué haríamos, pero todos los días las personas están tras las copias y las sombras, nada que puede salvar su vida física y menos su condenación eterna. Están sirviendo y confiando en copias. Muchos tienen religión, no tienen la cosa verdadera. Van a la iglesia, pero no tienen a Cristo. Tenemos de afuera, pero nunca dejan que Jesús venga y limpie lo de adentro. Todo lo que tiene es una sombra, pero una sombra no te puede salvar. Lo único, la gente no necesita la sombra, necesitan a Cristo. Y la salvación está ofrecida ahorita a los que confían en Él. Tenemos un gran sumo sacerdote como Él. Tenemos a alguien que se ha sentado a la diestra del Padre, intercediendo de parte de nosotros. Tenemos a alguien que se ha sido ofrecido por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. Mi pregunta es, ¿tú lo tienes? Porque hoy esa oferta es hecha hacia ti. Ese gran sumo sacerdote puede ser tuyo. Él está hacia el Padre ahorita, intercediendo por ti, para que ese día que tú te pares delante de Dios, tú puedas entrar en su presencia, porque Jesús lo ha pagado todo. Y esa es la cosa. Todos tenemos ese gran sumo sacerdote, pero hay muchos afuera de los que están fuera de esas paredes, no saben lo que tienen. Van a los papas, van a otros sacerdotes, a religiones falsas, están confiando en un mundo materialista. Es nomás una sombra, ni una sombra. Y al final no los va a salvar. Tenemos un gran sumo sacerdote, pero ellos no, si no le decimos. Él nos ha salvado y ahora tenemos que seamos sus embajadores para representarlo correctamente a los que están perdidos, para que más personas vengan al conocimiento de salvación en Jesucristo, del sumo sacerdote que nos está representando ante el Padre. Oro que todos confiamos en Él y que de este edificio y vemos y atraer más personas, a proclamarles que Jesús ha venido, que murió, ahorita está esperando para representarte si te arrepientes de tus pecados y volteas a Él. Oremos, Padre, gracias por esas gran verdades, unas verdades que no pensamos. Y Señor, te pedimos que venimos hacia ti, que si lo pensamos o no son verdaderas. Tú estás en el cielo haciendo tu trabajo de parte de nosotros. Señor, nuestro deseo esta mañana para adorarte y darte cosas grandes para lo que estás haciendo, de tener en mente esas cosas. Y, Señor, oro como resultado de tu ministerio que seamos más como ti y para agradarte más, para glorificarte en todo lo que hagamos aquí en este mundo. Deseamos que tú seas exaltado, que tú seas glorificado. Oramos esas cosas en el nombre de tu Hijo. Amén. Si te pones de pie para cantar una canción más. Oh, the deep, deep love of Jesus, vast, unmeasured, boundless, and free. Amor de Cristo, vasto es.
que te recuerdes del gran amor de Jesús que tiene para todos y que tú profundices tu amor por Él. Vamos a despedirnos en ese momento. Vamos a despedir esas dos secciones, ida por ida. Y si el resto se pueden mantener sentados hasta que ellos se vayan y luego están despedidos. Dios los bendiga. Los esperamos esta noche a las 6 p.m. para nuestro servicio en español. Dios los bendiga. Okay, you are all dismissed.